Amigas, amigos, muchas gracias por estar en una emisión más de Versiones Públicas. ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestras fronteras? En la frontera sur, en la frontera norte y en todo el territorio. ¿Qué es lo que está haciendo México por nuestros hermanos migrantes, tanto los que vienen de Sudamérica y Centroamérica con la idea de irse hacia el norte, como también con nuestros paisanos que retornan en estas fechas a nuestro país y que constantemente están en contacto con sus familias? Para responder a todas estas preguntas y a muchas otras que van a surgir, tenemos al comisionado del Instituto Nacional de Migración, el doctor Francisco Garduño. Muchas gracias, Genaro, por tu amabilidad, por tu bonomia, siempre con mi persona. Al contrario. Y antes de empezar con la entrevista, el Instituto Nacional de Migración preparó este resumen, es un resumen de actividades, ¿no? Y de las actividades. Así es un marco de referencia del acontecer y la vulnerabilidad que tienen los migrantes en el cruce y en el andar por el país. Exactamente. Vamos a verlo y retornamos para abundar sobre estos hechos. Instituto Nacional de Migración. Ante las condiciones generadas por el acelerado incremento de la migración irregular que se concentra en la frontera sur de México, el Instituto Nacional de Migración ha puesto especial atención al apoyo y regularización de menores de edad y personas vulnerables, bajo el principio pro persona, el interés superior del menor y la unidad familiar. Durante esta administración, han caminado 62 caravanas, que hemos atendido canalizando a los migrantes según la circunstancia de cada uno de ellos. Para descentralizar la atención en el estado de Chiapas, el Instituto Nacional de Migración estableció de julio a diciembre de 2022, en el municipio de San Pedro Tapanatepec, Oaxaca, un área abierta para más de 3,000 personas. Equipada con carpas, sillas, agua potable, ventiladores, iluminación, planta de luz, sanitarios, regaderas, servicio médico, ambulancia y el apoyo del hospital comunitario para urgencias médicas. Ante el fortalecimiento de la atención humanitaria a personas migrantes, con apoyo de la Guardia Nacional, se han incrementado los rescates masivos, como el realizado en el estado de Veracruz, donde se ubicó a 400 migrantes que eran transportados en un solo tráiler. Y los 688 migrantes rescatados por el INM en el estado de Puebla en un solo día, con participación de Guardia Nacional, Fiscalía General de la República y Policía Estatal. 567 localizados en un motel y 121 en un solo autobús sobre la autopista Orizaba-Puebla.
Los polleros han usado nuevas y no menos peligrosas formas de ocultar a los migrantes que ponen en riesgo su seguridad y su vida. Tal es el caso de 45 extranjeros que viajaban hacinados en jaulas adaptadas entre la pesada baraña de fierro que transportaba un camión en Acayucan, Veracruz. ¡Aguas, aguas! ¡Ey, tranquilos, espérense! ¿Están bien? Primero los niños, por favor. No hay niños. La embarazada. La embarazada primero, por favor. La embarazada primero, por favor. No te agarres de arriba, ¿eh? Así como sale. De arriba no te agarres, ¿eh? De arriba no te agarres. Solamente ahí. Ahí. Así. No te agarres de nada. No te agarres de nada. No le comandante, no se ve nada, claro. No, ya está todo completo. Son colchonetas, nada más. Para el INM, la coordinación con autoridades y grupos aeroportuarios es cada día más relevante, ya que por vía aérea también se ha intentado ingresar personas de manera irregular. La madrugada del pasado sábado 30 de julio se determinó la inadmisión y retorno de un vuelo charter proveniente de Puerto Príncipe, Haití, que aterrizó en el aeropuerto de Cozumel, donde la tripulación de dicha aeronave se negaba a retornar a los migrantes que presentaron documentación apócrifa y los dejaron descender de la aeronave en plena zona de maniobras. Luego de que la aerolínea cumpliera la obligación establecida en la Ley de Migración y su reglamento, con apoyo de Guardia Nacional, se logró el rescate, abordaje y retorno del total de los pasajeros. De diciembre de 2018 a la fecha, 1.744.203 personas han sido beneficiadas con un documento migratorio. Instituto Nacional de Migración. Secretaría de Gobernación. Doctor, por lo que vimos en este documento gráfico muy intenso, hay una situación muy vulnerable de los migrantes en México y no sé si considerarlo todavía una crisis humanitaria lo que se está viviendo en México y frente a eso, ¿cómo ha actuado el instituto? Primero, señalar que este fenómeno sociológico y antropológico del caminar de la humanidad es un fenómeno actual que no se había presentado. No se había presentado. Entonces estamos en unos flujos migratorios increciendo, en el cual de los 194 países que integran al mundo y de los 7.800 millones de habitantes, están migrando a México para llegar muchos al sueño americano. Así es. Entonces México se ha convertido en un país de origen, de destino y de paso. Entonces, razón por la cual más de 114 países o nacionales de estos países se encuentran en México o han pasado por México. Okay. Entonces, estamos nosotros en que hemos tenido y tenemos migrantes del Asia, del África, de Europa, excepto Oceanía, que no se ha dado este fenómeno en este continente. Pero de los demás también tenemos. Y casualmente también de los Estados Unidos. También de los Estados Unidos. También de los Estados Unidos, que saltan la frontera irregularmente, creyendo que es también su territorio, y también esto pues no es posible. Entonces el Instituto Nacional de Migración, que es un órgano administrativo del Estado mexicano, sí, que implementa o opera las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador en esta materia, primero tiene como políticas es la gobernabilidad. Por eso no podemos hablar nosotros de una crisis humanitaria. 2, de la gobernanza, que es la administración de la migración. Sí. Y esto, ¿cómo se opera? A través de una política humanitaria. 2,
de una política de respeto a los derechos humanos. 3, de una política de protección humana, que son 3 políticas universales de Naciones Unidas y de los organismos internacionales. Exactamente. Entonces, esto es lo que nos sustenta, lo que nos dirige, a fin de tener una migración segura, ordenada y regular, tal como lo establece la Ley de Migración y el Convenio de Marrakech, que establece esa migración segura, ordenada y regular. Pero tenemos un vecino que no tiene una política ni ordenada, ni regular, ni humanitaria en relación con la migración, ¿no? Es decir, también ha sido, sobre todo a usted le ha tocado los contrastes entre la administración de Donald Trump, una administración profundamente antimigratoria y antimigrante y antimexicana, y la administración de Biden, la actual administración de Biden. En estos cambios que ha tenido las administraciones de Estados Unidos, ¿qué acentos han sido los importantes? ¿Cómo ha mejorado o si ha mejorado esta relación, doctor? Pues es una relación bilateral, una relación que permita que haya el humanismo en el trato de los migrantes en México. Las políticas de Estados Unidos, ellos la conducen, la aprueban y nosotros conducimos también nuestra política. Así es. Con respeto a nuestra soberanía nacional, con respeto a nuestro derecho interno y también visualizando las condiciones históricas de los dos territorios. Porque, por ejemplo, el gobernador de Texas, así es, que se olvida de que Texas fue territorio mexicano y que cuando se hizo esa excisión del territorio, ese despojo de la nación, entonces en estos territorios había mexicanos. exacto, Y hay mexicanos. Y Texas también tiene muchos mexicanos. Y entonces se ha establecido históricamente una relación de familiar, de relación social y que continúa. Y que no es posible hablar que estos territorios eran eminentemente de gente blanca, de gente migrante de Inglaterra, de los WASP, Gran Bretaña. los blancos, anglosajones y protestantes. También había mexicanos. Entonces se sigue estableciendo. Tan es así que México tiene 127 millones de habitantes y en Estados Unidos hay 40 millones de mexicanos, que harían más de 150 millones de mexicanos en el mundo. Así es. Pero estas acciones recientes, por ejemplo, de Greg Abbott, el gobernador de Texas, de enviarle a la vicepresidenta Kamala Harris camiones con migrantes, pues prácticamente está confesando que es un pollero, ¿no? Bueno, pues en el derecho diríamos que llena los causales del tipo del delito penal de tráfico de personas. ¿Y cómo poder enfrentar eso? Es decir, porque eso es lo complejo también en Estados Unidos, que aparte de una política federal, del gobierno federal, también están los intereses y las políticas de los gobernadores de los estados fronterizos, ¿no? Así es. De California, de Nuevo México, de Arizona, Texas. Sí. Entonces, de estos 3 dependen del Partido Republicano y 2 del Partido Demócrata. Entonces hay una disuasión hay una disfuncionalidad en las políticas entre estos mismos estados. Exacto. Y nada más que en materia migratoria en Estados Unidos es una materia federal como es en México. En el caso mexicano. Es decir, los acuerdos a los que se lleguen en la próxima reunión cumbre entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden tienen que acatarlos todo el gobierno federal de Estados Unidos, ¿no? Ahorita lo que tengo yo en conocimiento es que son 3 temas ya aprobados en la agenda bilateral en la reunión cumbre con el primer ministro Trudeau, con el presidente Biden y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, que es comercio, migración, seguridad. Segundo lugar, migración. Migración. O sea, va a estar impresionantemente el tema en la agenda.
Y ahorita por las condiciones climatológicas que están en el norte del país, en el cual se encuentran muy vulnerables, Sí. todos los migrantes que se han instalado en campamentos en la frontera con Estados Unidos, va a estar evidentemente en la agenda, en los medios, porque México pues ahorita hemos ordenado invitar, llevar y si es necesario levantar a los migrantes de la zona fronteriza porque llegaron a bajar las temperaturas a 10 grados el día sábado. 10 Ahorita ya hay 50 muertos, fundamentalmente 25 en Nueva York Sí. y otros en los estados fronterizos. Entonces no podemos nosotros permitir que los migrantes de origen de nacionalidades tropicales se pongan en esa condición de vulnerabilidad, y los estamos llevando junto y en coordinación con el gobierno, con los gobiernos estatales y municipales, a los centros integradores que tiene el gobierno mexicano y que dependen de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. ¿Cuántos son esos centros? 3, es uno en Tijuana, con una capacidad casi de 3,000 Órale. migrantes, otro en Ciudad Juárez de 1,500 y uno en Matamoros de 700. Y ahí en esos mismos espacios tenemos para instalar carpas o campamentos y seguir atendiendo a los migrantes de estos bajos niveles de temperatura que actualmente existen. Y en estos días que ha estado tan fuerte las nevadas y la tormenta invernal en Estados Unidos, ¿en estos centros integradores están llenos? Sí. ¿O se han... Todavía hay capacidad y tenemos capacidad para poder instalar adicionalmente campamentos para seguir atendiendo. Había 3,500 aproximadamente instalados en estos campamentos en la frontera y se ha conducido a más de 2,600 a los albergues. Afortunadamente, pues han solicitado Sí. y voluntariamente se han ido a los... Ninguno ha fallecido. Afortunadamente no. Y eso es lo que tenemos cuidado y lo que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, tiene. Y seguido dice, hay que estar protegiendo a los migrantes de estas condiciones y de la seguridad. Hay ahorita, por ejemplo, un teléfono para el programa de Paisanos, donde él diariamente está atendiendo esta situación de los migrantes que llegan a México, que ojalá me des oportunidad para que ya al final de, Claro que de sí. tu programa Y ahorita van a ver integremos. ustedes el Sí. número telefónico. Ahora, ¿por qué esta condición? Por ejemplo, nosotros en la frontera sur, que equivale a 1,200 kilómetros, no tenemos fronteras de muros y no Exacto. queremos muros. Tenemos como en la prisión de Islas Marías muros de Fronteras agua. de agua, así es. Pero entonces tenemos ahí que el Suchiate, el Sumacinta, el Grijalba, son los que, el Río Hondo, son los que hacen las veces de frontera. Pero estas son fronteras virtuales. Así es. Virtuales, ¿por qué? Porque históricamente los guatemaltecos, los de Belice, han venido a territorio nacional a abastecerse, a comprar, a tener una relación. Anteriormente, en el Imperio Azteca, eran los poztecas. Los poztecas eran los comerciantes que tenían una doble función, que eran comerciantes y eran representantes del imperio azteca. Y entonces ellos se establecían. Por eso es que muchos de los guatemaltecos y en veces de los hondureños pasan a territorio mexicano sin la condición documental migratoria. ¿Por qué? Porque históricamente lo han hecho. Exacto. Y México siempre los ha recibido, porque regresan, vienen y van. Son los que establecen las relaciones sociales de producción, que es el comercio. Somos una nación prácticamente. Y en el norte, pues que son 3,000 kilómetros, 3,200 kilómetros cuadrados, pues que era parte de nuestro territorio. Y Así eso es. la historia no lo puede olvidar. Así y por es. eso es la presencia tan importante. Claro que nosotros sabemos que a veces la migra o la Border Patrol y nuestros elementos de migración son muy cuidadosos en la frontera, por lo que representa esta frontera hoy de muros, ¿no?
Que Exactamente. recuerdo yo en la historia reciente que criticábamos al muro de Berlín y aparecía en todos los medios de comunicación, y hoy no condenamos el muro de la Así es. tortilla o el muro de Trump. Hay incluso quienes lo alaban. Vamos a un corte, doctor. No nos dejen. Seguimos aquí en Versiones Públicas. Amigas, amigos, regresamos a Versiones Públicas. Estamos con el doctor Francisco Garduño, comisionado del Instituto Nacional de Migración, y nos está pues documentando esta situación y la acción que está tomando México. Es muy importante en estos momentos la acción humanitaria de los centros integradores, en donde están atendiendo a migrantes con posibilidades de ser afectados por las nevadas en la parte norte del país y de Estados Unidos. En el documental que vimos al inicio de la entrevista, me llamó mucho la atención dos datos, doctor, que en esta administración se han enfrentado, o se ha visto 62 caravanas migrantes. Así es. ¿Había ocurrido algo similar? No. Por eso es que hablaba yo de un fenómeno sociológico en el mundo y pues un gene que se activa en el ser humano, que es el andar, el caminar. Sí. Y cuando el hombre camina, la tierra tiembla. ¿Por qué? Porque hace historia, hace economía, hace Exacto. agricultura, hace casa, hace todo el desarrollo y la evolución que ha tenido la humanidad a través de años. Desde hace 19,000 años que partió la primer mujer de Etiopía, pues Sí. pobló al mundo del África, exactamente pasando a Europa por Marruecos, tal como se establece en la historia, y así ha sido las oleadas migratorias. Y esas oleadas que hemos vivido en esta administración, en algunos casos se mencionó que eran incluso alentadas por grupos de la ultraderecha norteamericana. En Sí. específicos se mencionaba a Steve Bannon Sí. y a algunos otros que eran en ese momento los apoyos de Donald Trump. ¿Hay algo de verdad o es algo de ficción? Hay ONGs que están financiadas por Estados Unidos que se dedican al tema migratorio. Y casualmente, estas son las que promueven la migración. Y en Estados Unidos, sí, no quieren la migración, sin embargo, el propio gobierno ¿Les da dinero? Les da dinero para promover, entre comillas, el respeto a los derechos humanos, a las grandezas individuales, etcétera, etcétera. Pero entonces lo que promueven es una crisis en el territorio mexicano, Es ¿no? que es una contradicción, ¿no? Exacto. Entonces, una contradicción que pues tiene que tener pues una solución. En el caso, por ejemplo, ahorita, que Estados Unidos necesita 5 millones de mano de obra. Así es. No los tienen. No hay como los artesanos o albañiles, como les decimos nosotros, los artesanos de la construcción, Así es. que edifiquen y sea una mano de obra calificada, o bien los agricultores. Acabamos nosotros de dar un banderazo en Nuevo León de 500, 600 migrantes que van a Florida a la pizca de la fresa. Pero van también, en este grupo, van licenciados en administración, van ingenieros y dicen, Profesionistas. bueno, ¿por qué van? Porque estas empresas que son agroindustria, entonces contratan no nada más al que pisca, sino también al que tiene la producción lineal de limpieza de fresas en la industria, en el empaquetado, Así es. en los sistemas de luz, que son menor precio de los profesionistas en Estados Unidos, Así es. pero que son muy calificados y vuelven a regresar estos mexicanos. Y, por ejemplo, Canadá necesita más de 500,000 migrantes para su producción. Es decir, en que su no economía. no es una población indeseada, es una población que hace el trabajo Sí. que los residentes de Sí. Canadá o de Estados Sí. Unidos no hacen. El Tratado de Libre Comercio
1 y 2, pues permitió el pase por la frontera de vehículos, de televisores, de refrigeradores, pero no de humanos. Exacto. Pero no de humanos. Y tratar nosotros desde el Instituto Nacional de Migración, humanos, en el trato de humanos, se necesita tener una vocación de servicio, una vocación humanitaria. Así es. Se necesita conocer y sentir lo que es la necesidad económica, lo que es la necesidad de empleos y todas estas cosas de educación, todo lo que soñamos los mexicanos cuando nacemos y que los padres quieren lo mejor para sus hijos. Una cifra que también se maneja en este resumen del Instituto Nacional de Migración es que 1.744.203 personas han sido beneficiadas en esta administración por algún tipo de documento migratorio. Así es. Esta cifra es una cifra extraordinaria, ¿no? Este es el producto, la objetividad, la lógica de lo que es la política migratoria del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Estamos hablando de que la panza del país tiene 1.700.000 y fracción de migrantes. Pero esto equivale a que es una política humanitaria, que es una política de integración, que es una política de hermandad con los países de Guatemala, de Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Colombia, Brasil, Perú, Argentina, etcétera, Argentina, todos los países de América. Así es. ¿Hay alguna idea de el mayor porcentaje de dónde proviene de esta zona? Venezuela actualmente. Venezuela. Y también parte de esta política humanitaria, y lo hemos visto, ha sido el rescatar a muchos migrantes de las redes de trata. Sí. Y de las redes, estos camiones que de manera inhumana transportan a muchos migrantes. Es decir, nos estamos enfrentando también al crimen organizado, ¿no? Sí. La migración o los flujos migratorios o un migrante o una familia se ha convertido en un filón buscado por el crimen organizado. ¿Por qué? Porque el cobro que hacen de ellos es en dólares. Así es. Prometiéndoles 2 pases a los Estados Unidos, ofreciéndoles seguridad, documentos falsos, credenciales del IFE falsas. ¿También? Totalmente, todos los documentos. Entonces aquí es muy importante resaltar, por ejemplo, las condiciones de vulnerabilidad que son sujetos los migrantes en casas de seguridad. Ya vieron en el video que hasta en aviones se pretende. Para llegar a este tipo de organización quiere decir que hay capital para poder financiar ese tipo de vuelos, que lo mismo es un vehículo modesto que pasa por la carretera que un avión charter que se contrata para traer migrantes creyendo que migración va a ser omiso en la revisión de estos. Entonces, y antes había más corrupción, me imagino, porque si era... No podían existir este tipo de tratas sin la colusión, ¿no? El presidente mexicano tiene en la agenda política, tiene en sus conceptos ideológicos el combate a la corrupción. El Instituto Nacional de Migración tiene una organización exactamente para permitir este tipo de corrupción, de extorsionando a los migrantes. ¿Qué se ha hecho? Bueno, pues se ha dado de baja a cientos de empleados. Cientos de empleados. Híjole. Me dicen mis compañeros que a lo mejor no dé la cifra, pero el Instituto Nacional de Migración tiene 5,000 empleados. Hemos dado de baja 2,400 empleados. ¿La mitad? Es decir, entonces, el 50% casi. Entonces, cualquier queja que hay ante el órgano de control interno, pues estamos nosotros muy atentos. Pero nosotros no queremos continuar con la supervisión y la vigilancia por cada uno de los empleados del Instituto Nacional de Migración. Así es. Es mejor cambiar los sistemas. ¿Y cómo se ha ido cambiando? ¿Qué hemos hecho para combatir la corrupción? Primero,
ya está por echarse a caminar, ya están ahí puestos los Seagates en el puerto aéreo de la Ciudad de México, en Cancún, que van a permitir menor participación en del hombre, del empleado. Del ser humano. Después los PIMPA, que es el cobro que se hacía antes económicamente, pero directamente. Ahora es todo bancario. Es decir, la digitalización totalmente impide la corrupción. Sí, totalmente, porque son nuevos sistemas. Exacto. Porque ya no queda discrecionalidad del empleado público. Y también, ¿qué estaba pasando? Que el gobierno mexicano, migración, daba una forma migratoria múltiple. Okay. A todos los que entran se debe llenar en el avión y entregar cuando se ingresa, sellarle. Así es. Y después mandar a los archivos. Entonces, ¿qué se hizo? Digitalizarla. Y entonces estamos acabando con 41 millones de formas migratorias que se daban anualmente. El Instituto Nacional de Migración estaba lleno de archivos y de papel. Exacto. Entonces, lo que se hizo también es depurar todos los archivos. Que eso también era una presión para tener tantos empleados. Y empleados y espacios que debían ser más dignos para atender a los migrantes. Exactamente. Entonces, en este caso, ¿qué se hizo? Se hizo una depuración, se concentraron todos los archivos, se mandaron al Archivo General de la Nación para que ellos determinaran. Bueno, fue tal la depuración de archivos que nos dio un premio el Archivo General de la Nación, y nada más con lo que entregamos alcanzó para publicar un libro de texto gratuito en secundaria. ¡Qué maravilla! Entonces, pero esto ¿qué ha sido posible? Acabar con la era de la documental. La era de Gutenberg para pasar a la era digital. Así es. Punto. Ya no es posible seguir nosotros en ese concepto. Razón por la cual la FMT ya la metimos a nivel digital. FMT es la fórmula migratoria temporal. 41 millones 41 más lo que se daba. ¿Qué fue lo que se hizo? Un sistema de informático robusto. Sí. Que inicialmente sufrimos 2 ataques cibernéticos. Afortunadamente no lograron penetrar. Pues volvimos nosotros a reforzar, a fortalecer el sistema informático, porque equivale a un archivo en movimiento diariamente, porque migración trabaja las 24 horas. Así es, así es. En la época de COVID se tuvo que trabajar, como en los hospitales. ¿Por qué? Porque la llegada y salida de personas en los aeropuertos, puertos y también terminales terrestres tenía que darse. Entonces, con los riesgos gesto, y yo también felicito y siempre he reconocido estos méritos a los empleados que pues arriesgaron también su salud en este momento crítico del COVID. Pero entonces estos sistemas, Genaro, son los que nos tienen que permitir modificar el sistema. Que hay 29 trámites. Y cada 29 trámites, tú perdías una tarjeta migratoria, tenías que ir a una reposición y entregar otra vez todos los documentos. Y ahí estaba la corrupción. Y ahí estaba. Sí, claro, porque la tramitología totalmente, te permite la tramitología es lo que... Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Unificar, como en la universidad, que tengas un expediente escolar, que tengas un expediente en el Archivo Nacional Migratorio, donde se encuentren todas las calidades migratorias, donde se encuentren todos los documentos que se solicitan y digan, Genaro Villamil, nacionalidad argentina. Entonces, se despliega qué es lo que deseas. Y nada de pagos directos. Sin embargo, hay abogados que también tutelan derechos o trámites de migrantes. Pero entonces ellos cobran. Y en veces dicen, no, es que migración no, es otra cosa. Si alguien quiere tener un abogado, un asesor, un coyote, es su problema. El problema se cortó también todo un circuito de negocios. Cortar el circuito, sí. Porque si no, estás vigilando cada uno. Y tenemos nosotros más de 3.500 cámaras también que pusimos en todos los albergues, en todos los aeropuertos, para estar vigilando la conducta de los trabajadores. Y también lo vieron en el video. Así es. Lo grave que a veces es
que un migrante se pone violento, rompe No, y con un cuchillo. y con Así un vidrio amenaza a todos. es. Era un vidrio. Un vidrio de los que rompió, ¿no? Y sale y pues nadie lo puede atacar hasta que después ya viene la Guardia Nacional. Pero como esos hay varios. Exacto. ¿Por qué? Porque a veces se motinan en los albergues y queman las colchonetas poniendo en riesgo la propia vida. Así es. Entonces hemos apostado nosotros a los albergues abiertos. ¿Y esto cómo sucede? Que se modifica la ley para otorgarle el derecho superior a los niños. Pero cada niño que llega migrante trae 3 adultos. Ok. Y entonces nosotros no podemos decir, este niño, este menor de edad, se va al DIF y la familia se regresa. Eso fue la política de Donald Trump. Nosotros no, es unidad familiar. En lugar de meterlos en unas aulas. Todos, Así es. libertad al niño, conserva, espera que el procurador del menor resuelva el problema, pero eso implica también que haya un aumento de la migración. Y a eso equivale el 1.700.000 que tiene el país. Excelente. Vamos a un corte. No nos dejen. Continuamos en Versiones Públicas. Continuamos en Versiones Públicas. El fenómeno migratorio y que es ahora ya una realidad prácticamente irreversible en todo el mundo, y las políticas integrales y humanitarias de esta administración que marcan un antes y un después, doctor Francisco Garduño. En estos días y en esta temporada se aplicó el operativo Héroes Paisanos, o se está aplicando el operativo Héroes Paisanos. Platíquenos un poquito de qué se trata. Este es un programa muy viejo, tiene 36 años, Sí. 33 años. Es un programa que tiene como objetivo fundamental la protección y bienvenida de los paisanos que se encuentran en los Estados Unidos y que vienen en veces, cada 3 veces al año. 3 veces al año. Hay una temporada de Bienvenido Héroes Paisanos de Semana Santa, que es la menor cantidad de migrantes que acuden a México. La segunda es verano, julio, agosto. Y la tercera es esta, que Las es de decembrinas, invierno, las fiestas de decembrinas. invierno, que llega la nostalgia a los mexicanos, la nostalgia de la cultura, de la familia, de la comida, que todo el mundo extraña el pozole, El bacalao, los romeritos. los remeritos, la pierna, el ponche, y todo lo que las mujeres hermosas en México tratan Así es. siempre cuando reciben a alguien en casa. Entonces esta nostalgia hace que acudan miles y miles de mexicanos y que regresen a sus casas, a sus chozas, a sus chantes, a disfrutar y a sonreír con un ambiente muy cordial, muy amable, muy afable, que nos permitieras también pasar una parte en un video Así de es. este programa para tenerlo. Vamos a transmitir, Sí. terminando la entrevista, van a ver ustedes todo lo que es el Y Héroes también Paisanos. es tan sólido este programa que está editado en un documento. Ah, pues aquí lo que tenemos. Aquí lo tenemos, Héroes Paisanos, la guía completa. Sí, entonces este es un mecanismo de coordinación de diferentes instituciones públicas, el SAT, la Guardia Nacional, el Seguro Social, Banejército, los gobiernos de los estados. Ah, es Es multiinstitucional. ¿Por qué? Porque muchos traen perritos, Exacto. otros traen plantas, el SAT porque hay que pagar algún impuesto, aunque tienen condiciones favorables en esta temporada los que regresan. Ahorita, por ejemplo, lo que siempre ha sido problema es el trámite para la introducción de vehículos.
Así es. Pero ahorita hay un programa adicional del gobierno mexicano en relación a este tipo de regularización de vehículos. Los chocolates. Y, Los vehículos de chocolates. y entonces pasan, traen enseres y hay que estar vigilando las carreteras en este periodo y dándoles asistencia. ¿Por qué? Porque se pueden enfermar. Hay diferentes campamentos que son islas de seguridad, islas de abastecimiento y de cuidados médicos para aquellos que vienen en carretera puedan llegar a estas zonas, a estas ¿Dónde islas de están esos seguridad. campamentos? Hay, por ejemplo, en Zacatecas 3, Ajá. en Coahuila 1, en ¿Michoacán? En Michoacán 1, que ahí hay una hay una secretaría de migrantes. Entonces, muchos estados que son expulsores, el principal expulsor de migrantes mexicanos hacia Estados Unidos es Chiapas. ¿Chiapas? Pues le sigue. ¿Ya no es Guanajuato? No, Chiapas. Ok. Chiapas, sigue Oaxaca. ¿Y cuánto se calcula más o menos que es el número de gente que pasa la Sin frontera? pandemia eran hasta 3 millones. Sin pandemia. Y ahorita se llevan atendidos 1.200.000 migrantes. Que Calculamos pueden nosotros duplicarse. llegar hasta el día 9 del mes que entra y que ya se ha ido creciendo y que los mexicanos quieren venir a su país a la piñata y Así es. echar el mezcal, todas las bebidas, el tequila y la alegría que tú conoces que se produce en las reuniones de familia, que son diferentes. Por ejemplo, el día parece que es el 24 en Estados Unidos, que lo celebran en las calles, ¿no? Aquí Así no, es. aquí se celebra en el hogar. la célula fundamental de la organización de la humanidad, que es la familia. Así es. Y este fenómeno que ya es histórico, también habla de... A mí me gustaría mucho una reflexión de usted, doctor, porque sé el gusto que tiene por la historia y por las humanidades. Estamos hablando de una binacionalidad, es decir, de millones de personas que prácticamente están compartiendo su identidad en dos naciones y que nunca abandonan el origen. Nunca. A diferencia de los migrantes que dieron origen a Estados Unidos, que vinieron de Nueva Inglaterra y de Europa, que pues ya no retornaban 3 veces por año a sus lugares de origen. Esta binación que se ha formado, lo que dicen algunos que es Mexamérica, ¿qué tanto también ha ayudado a tener una política distinta en materia migratoria? Primero, señalar que México es una de las culturas que han edificado la sociedad occidental. Sí. Entonces, esta cultura, hay 7 países que son los que han edificado y construido esta humanidad. Los chinos, Mesopotamia, los árabes, Roma, Grecia, Francia, España y nosotros. Exacto. En México, antes de la llegada de los españoles o de la residencia de los Estados Unidos, éramos la potencia número 1 y propietarios de este vasto territorio que se llama continente americano. Así es. Entonces, en este sentido, pues la cultura mesoamericana, que ese concepto abarca desde la Alta California hasta Nicaragua, ese era Esa era toda la Mesoamérica. Mesoamérica. Entonces, es una sola cultura. Sí. Es una sola cultura, permea, y es lo que ha estado reiterando el presidente, que esa es una de las columnas vertebrales de nuestro país, de nuestro cimiento, de nuestro origen, de que tenemos raíces, Así tenemos es. piedras, pero esas piedras tienen historia. Así es. ¿Por qué? Porque son pirámides, son arqueología, y esa arqueología, para que se hiciera, era parte de la organización de los estados que le llaman los antropólogos europeos estados primitivos, cuando ya en México era un Eran estados-naciones. Estado-nación. Así es.
Pero esa es parte de lo... Y eran culturas migrantes sí, también. de la Pangea, ¿no? Que lo que no viniera migrando de Europa, pues ese era bueno. Y lo que no fuera de Europa, entonces era migración intelectual irregular, cosa pues, que es una falsedad. Exactamente. ¿Y cree usted que hay una sensación o una noción de identidad mesoamericana o americana ya en, Sí. en estas poblaciones? Sí, porque la mezcla nadie la puede parar. Exactamente. Y a pesar de la enorme cantidad de personas, de seres humanos que han migrado de Sudamérica, Centroamérica y de otras partes del mundo vía México hacia Estados Unidos, y al revés, de muchos migrantes mexicanos que retornan y regresan otra vez a Estados Unidos, es decir, este flujo migratorio tan interesante e importante en México, no hay el número de personas muertas ni el número de migrantes fallecidos como hemos observado en el caso europeo de 2015 a la fecha, con la tragedia de los sirios, Sí. con las tragedias de las poblaciones del norte de África. ¿A qué podríamos dar la explicación de esto, doctor? Quiero, como marco de referencia, la actualidad. Fútbol. El encuentro de España con Marruecos Así es. tenía tintes ideológicos, tintes políticos. Sí. Pero para Marruecos ese triunfo se convertía en un triunfo de Estado, en un triunfo de guerra mediática, de civilizaciones. ¿Por qué? Porque ha habido una lucha últimamente entre España y Marruecos, porque es el paso del África hacia Europa. Y entonces culpaban a Marruecos de que promovía la migración y que la aventaba hace algún tiempo que hubo hasta una represión. Y Así entonces esta ha sido, afortunadamente, a lo mejor peco de egocéntrico, pero el modelo de migración y de control de esta es el modelo que muchos países están aplicando. Deseando. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros, por ejemplo, un grupo de agentes migratorios que se llaman betas, que se dedican a la vigilancia y a salvar a los migrantes que andan en el desierto, en el río Bravo, que es peligroso. Entonces, este grupo ahora también lo hemos adaptado con tecnología, drones, motocicletas para que puedan entrar en montaña, en selva y que puedan asistir a los migrantes. Entonces, nosotros no tenemos migrantes de represión, muertos. Antes habían denuncias contra los betas porque Sí. atacaban a los migrantes, Sí. ¿no? O bien era un O los dicho, pero extorsionaban. los extorsionaban. Pero es un sistema hoy pues, con los drones, que ya es una tecnología propia para que vigilen a un Así mayor es. territorio. Entonces ha significado. Entonces, en el Mediterráneo, más de 3,000 muertos en acontecimientos. 3,000. Entonces, nosotros no hemos tenido ese tipo de incidentes lamentables. Así Es es. puro cariño, puro amor, y a veces entendemos que hablan o señalan que no se les impide, que la Guardia Nacional no detiene. Y entonces aquí tampoco los agentes federales migratorios usan armas, usan toletes, usan escudos. No. Es la contención pues, para poder tener una migración segura, ordenada y regular que nos permita saber quién entró a casa y cuando hay algún problema, qué nacionalidad es y cómo se llamaba. Podríamos entonces sintetizar antes de terminar el programa y la entrevista, doctor, que hemos transitado de una política migratoria punitiva y en muchos casos con corrupción a una política migratoria humanitaria. Totalmente. Nada más ¿Cómo el la- simple hecho que en Estados Unidos la migración es un delito y en México es una falta administrativa. Es decir, no hay que perseguir. No hay que perseguir. No es punitiva, como Exacto. bien lo señalas, Genaro. ¿Y esa transición cree que está completa o hacen falta cosas? Siempre harán falta cosas. Siempre será perfectible cualquier política, cualquier acción. El problema a veces en las limitaciones de los recursos es lo que nos impide darles mejor trato, pero están ACNUR, está el Alto Comisario de Naciones Unidas, está la UNICEF,
están Comar, todos los organismos que tienen acceso a los albergues del Instituto Nacional las 24 horas. Y que hay cámaras y que lo que se realice es la mayor inmediatez para poner fuera de esos albergues a los migrantes. ¿Qué pasa? Dicen, es que tiene un migrante más de 20 o 30 días, están parados. Y si están parados y el juez le concedió la suspensión, dice, se otorga el amparo para fines de que no se extradite, que no se torture y que se le dé un trato de su trámite. Entonces, queda a disposición del juez y el juez no se pronuncia. Y entonces, por eso tarda. Y nosotros tenemos, dime juez, ¿qué hago? Está a tu disposición. Entonces, yo lo quiero sacar. ¿Y qué hace el abogado? No lo saques, porque implica dinero. Wow. Entonces, los jueces necesitan ser más activos, ¿sí? ¿Por qué? Porque más humanitarios. Más humanitarios, que vean que está ¿cómo se dice? Un migrante albergado a su disposición de él. Y ahí lo tienen durante 30 días, 20, 25. Wow. Importantísimo. La justicia es lenta, la migración es rápida. Es buena frase también. Pues antes de que terminemos el programa, vamos a transmitir este video sobre el programa Hermano Paisano para héroes paisanos también. Y pues muchas gracias. Vamos a despedirnos en esta cámara, doctor. Muchísimas gracias a todas y a todos. Les deseamos un feliz año 2023 y empezamos ahora sí migrando humanitariamente. Gracias. Un soldado en cada hijo de Dios. Un soldado en cada hijo de Dios. Vamos al grito de guerra. Que no se olviden de su casa. Esta es su casa, este es su país. Pueden volver en el momento que ustedes lo requieran y ser atendidos como se merecen, porque son héroes paisanos, como dice la canción. Héroes paisanos que siempre los recibiremos con muchísimo gusto, con muchísimo cariño. Que la nostalgia les acompañe con el recuerdo de los familiares y que no se olviden de los que se quedan en México y de los que tienen esperanza para que reciban un apoyo de ustedes. Han salido de casa, muy lejos de su tierra, en busca de esperanza, han cruzado fronteras, migran por la familia que les ama y espera, construyen su futuro. Esto es, los anfitriones que estamos reunidos para anunciar que tenemos lista la casa, como cuando hacemos las reuniones, las fiestas, las ceremonias, las comidas, las cenas, los desayunos con la familia. Bienvenidos paisanos a su casa, a este encuentro con las tradiciones, con la cultura, con la familia. Nuestros héroes paisanos. Por eso es que me honro a nombre nuevamente del presidente de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, de abrazarlos y de llevarlos en nuestro corazón. Nuestros